Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos y todes. Este es su programa El Planeta de los Changos, análisis internacional y político sin mamonerías intelectuales ni esnobismos aldeanos. Y hoy el tema que vamos a comentar es el legado del Papa Francisco o de Mario Bergoglio. Y para comentarlo tenemos de invitado a nuestro buen amigo Ogarrio, que es casi un santo laico. Ogarrio, bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Pues muchísimas gracias por invitarme a hablar de esto, ¿no? Yo entiendo que la muerte de Jorge Bergoglio, Francisco I, ha sido muy impactante a nivel mundial. No se esperaba quizás un desenlace tan rápido, tan lleno de símbolos, de significados. Muere el domingo de Pascua, unas horas antes había dado la famosa bendición Urbi et Orbi en el Vaticano, hace un paseo de 15 minutos por la plaza de San Pedro, ¿no? Y creo que nadie esperaba que el desenlace fuera tan rápido. Y aparte el significado ya propio como tal de un papa, el primer papa latinoamericano, argentino, que proviene ideológicamente de un ángulo no abiertamente conservador de la Iglesia Católica, como habían sido, ¿no?, los papados de Juan Pablo II y de Ratzinger, ¿no? Era algo que durante estos 13 años, ¿no?, de papado de Bergoglio, pues colocó la figura de la Iglesia Católica en gran crisis, porque viene arrastrando una crisis tremenda, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pues en otro lugar, e incluso en sectores no abiertamente católicos o abiertamente incluso creyentes, la figura de Bergoglio era una figura política sobre todo. Sí, yo creo que simbra la Iglesia, ¿no? Es decir, estos, sobre todo en comparación, o no diría en comparación, sino me parece que es la figura, por ejemplo, de Juan Pablo II, que fue un papa muy mediático, un papa que tomó una posición en un momento político del contexto internacional, digo, hay que decirlo, él, en la parte final de la Guerra Fría, él asume una posición que me parece fue clave para el derrumbe de ese mundo que tú y yo conocimos, que era, digamos, el bloque soviético. Y luego, efectivamente, Ratzinger, un papa que pues me parece que era conservador en el sentido, en más de un sentido. Pero viene Bergoglio y efectivamente es ya de por sí un elemento disruptor al ser latinoamericano, ¿no? Ver y escuchar cantar misa criolla en la Capilla Sixtina, digo, lo podemos pensar allá en los barrios de Buenos Aires, pero ver, insisto, ver y escuchar cantar misa criolla en la Capilla Sixtina creo que sí marca esa diferencia, ¿no?, de los papas. Sí, bueno, ese es un significado, ¿no?, importante, ¿no? Yo creo que Bergoglio logra su figura propia, su manera de expresarse, la plasticidad con la que pensaba los temas, ¿no?, lo desenfadado que era Bergoglio en comparación con los mensajes mucho más cuidados mediáticamente de los papas anteriores. Sobre todo Ratzinger, que yo creo que Ratzinger fue un papa desastroso para la Iglesia Católica, un papa con orígenes muy cuestionables respecto a su participación, ¿no?, cuando él era obviamente muy joven, ¿no?, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y toda la construcción genocida del nacionalsocialismo, del nazismo, ¿no? Hay un libro muy interesante del debate con Jürgen Habermas de Ratzinger, sí, que publica el Fondo de Cultura, que yo creo que es interesantísimo porque también Ratzinger era un teólogo, no era un perfil de cardenal en ese momento cuando fue elegido, que fuera un cardenal de territorio, un cardenal que estuviera en las comunidades. En alguna claro, comunidad o en alguna ciudad, en fin. Y su renuncia al papado también es
había generado una crisis política en la Iglesia Católica y en la élite de la Iglesia Católica. El que haya llegado, yo entiendo que este cónclave del que tanto se habla ahora, pues no es un debate sociológico sobre el Papa, ni es un debate político estrictamente, aunque lo es en el fondo, y no siempre se miden como se mide en la ciencia política, por ejemplo, las decisiones de los jerarcas, de los conductores de los estados, pero tiene algo de eso. Y el hecho de que después de un papa tan conservador, tan cuestionado, tampoco con tanta capacidad de comunicación como la que tenía Bergoglio, pues evidentemente hizo que la definición de un papa como Bergoglio fuera totalmente lo opuesto. Ahora, pero además destacar que vivía Ratzinger, ¿no? Es decir, es esta película de los dos papas, creo que para quienes estén interesados, ahí se las recomendamos, ¿no? Pero es decir, hay un momento en que los dos papas están vivos, es decir, es una figura, de una u otra forma, una figura que trata de rescatar la tradición católica, ¿no? En más de un sentido, de mantener esos valores que han gobernado a esta institución durante siglos, y por otro lado, un papa que reconoce que hay una crisis y que intenta hacer, digamos, toda una serie lanza una serie de iniciativas, para poder poner al orden, al tiempo a la Iglesia. Y yo creo que también le da una dimensión, intentan recuperar una dimensión popular del catolicismo. Porque lo que se había visto, uno de los factores, de los múltiples factores de la crisis de la Iglesia Católica, del surgimiento de nuevas iglesias, de nuevos evangelios, de nuevas formas de practicar la religión en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Hay un montón, el mapa de las religiones ha cambiado en los últimos 30 años como nunca lo imaginamos. Hay un derrumbe demográfico, digamos, de la Iglesia Católica. Hay un surgimiento, ¿no?, de muchas iglesias que están ahora por todos lados y ocupan espacios de muchas maneras. Yo creo que el hecho de haber perfilado para el papado a un perfil como Bergoglio era un poco también un mensaje de recuperar esa dimensión popular. Y que es contrastante, ¿no? Porque Ratzinger pues propone regresar a la misa en latín, por ejemplo, ¿no? Pues es una cosa que... A la liturgia original, por decirlo de alguna manera. Era una medida totalmente anacrónica, totalmente impopular, teniendo en cuenta que la misma Iglesia Católica no tenía una idea en la cúpula de la diversidad de católicos que hay en el mundo. Y segundo, que haya llegado un papa latinoamericano con un perfil de papa generado en los años 60, que haya llegado un papa que haya estado en una villa miseria durante mucho tiempo trabajando, de un barrio popular, el barrio de Flores en Buenos Aires, que incluso expresaba comentarios sobre fenómenos populares como que era el hincha, ¿no?, seguidor de San Lorenzo de Almagro. Es muy interesante. Este es un aspecto que solo este aspecto da para un montón como de análisis, ¿no? Hay un libro muy interesante, bueno, un cronista argentino, Osvaldo Soriano, que ya murió hace tiempo, pero que era un periodista, pues todoterreno, ¿no? En la dictadura tuvo que lidiar con con los golpes de Estado que se daban en las redacciones de los periódicos. Pero justo nada más un detalle, ¿no? Es decir, a Bergoglio le toca esa parte turbulenta, dolorosa, sangrienta, terriblemente violenta de los golpes de Estado, y en particular de la última dictadura del 76. De Argentina, ¿no? Hay también una acusación, y esto es importante, sobre Bergoglio, de haber colaborado, siendo Papa del Tercer Mundo. Acuérdense que en los 60 se crea en América Latina, después del Concilio Vaticano de Colombia, ¿no?, una corriente religiosa. La teología de la liberación. Que son yo le diría las teologías, porque son diversas, ¿no? Está la deriva de teología de la liberación brasileña, la misma del Cono Sur, o sea, en México, ¿no? El padre que coinciden en la opción preferencial por los pobres. La opción, ¿no?, por los pobres, y la Iglesia del Tercer Mundo, como le llaman, que es la Iglesia para Asia, para África, para América Latina, que no puede ser la misma Iglesia que del Primer Mundo, ¿no? En ese momento hay la tercera, la llamada ideología del Tercer Mundo. ¿Qué vamos a hacer o qué iban a hacer los países en ese momento considerados que no eran de Primer Mundo, para poder generar un espacio propio que no necesariamente tenía que aceptar la imitación de los modelos de desarrollo del Primer Mundo? Entonces, bueno, ahí surge, entre todo esto, con el diagnóstico de la teoría de la dependencia, que quiere decir que no vamos a lograr nunca ese desarrollo, que somos dependientes, ¿no? Hay un subdesarrollo y que necesitamos un desarrollo propio
por cuenta propia, con un modelo propio, ¿no? Y que la única vía o es reformista o es la revolución. Ese era el planteamiento. Claro, ya estaba la revolución cubana desde el 59, hay todo un ambiente para generar opciones muy revolucionarias dentro de la Iglesia. Sí, porque que el papado de Juan Pablo II las cancela totalmente. Le da la espalda y bueno, y hay teólogos, hay sacerdotes que en la opción por los pobres toman las armas en los años 60. ¿No? El padre Camilo Torres. En Colombia, en Brasil, bueno, este gran teólogo Hugo Asman, ¿no? En ese ambiente es que está la formación, digamos, de esa etapa. Bergoglio era obviamente mucho más joven, donde Bergoglio, ¿no?, es uno de los participantes de todo este movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo. Ahora, pero tú lo señalas, ¿no? Hay esta acusación, este señalamiento de que no fijó una posición lo suficientemente clara frente a eso que estaba ocurriendo. Sí, pero porque también otra acusación o otro señalamiento, que yo diría, bueno, es interesantísimo, que era un papa peronista, ¿no? Incluso por ahí vi un meme, ¿no? Dice, bueno, ya 13 años de peronismo ya era suficiente, ¿no? Donde en Argentina no, en la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Y qué significaba ser peronista? Era una concepción popular del poder, era una concepción popular de la relación de la instancia de la Iglesia con la sociedad. Pero ¿qué peronismo? ¿El de Juan Domingo o el de Evita? Claro, ahí ¿no? hay un montón de peronismos, ¿no? Están los más radicales. Él era de un peronismo. Hay un libro de Tarruela, se apellida el autor, que se llama Guardia de Hierro y el peronismo, algo así. A Bergoglio en particular se le dice que estaba adscrito a una corriente del peronismo que era muy radical y que era medio de derecha dentro de la izquierda del peronismo, que se llama, era el grupo Guardia de Hierro, ¿no? Era un grupo, ¿no?, de militantes, también una parte armada, donde se supone que estaba ahí Bergoglio. Y nada más ahí como un paréntesis, ¿no? El peronismo y sobre todo la parte digamos, este aspecto de Evita, ¿no? Que sí llega a construir unas dimensiones religiosas, donde la figura de Evita pues cobra esa presencia, sobre todo en las masas de Argentina, ¿no? Obreros, de trabajadores, campesinos. Hay un libro... Santa Evita. Ese es uno, el de Tomás Eloy Martínez. Pero hay uno de lo último sobre el peronismo, que quien le interese el tema y quiera meterse como entender eso, que es muy complicado, de verdad muy complicado. Hay un libro de Alain Rouquier, que fue un diplomático y un investigador francés que vivió toda su vida en América Latina, gran parte de su vida. Se llama El siglo de Perón. Y ese libro, el siglo de Perón no es el siglo XX. Como le estoy haciendo ahí un spoiler. El siglo de Perón, la hipótesis de ese libro, es que el siglo de Perón es el siglo XXI. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que toda esa política de matriz nacional popular, ¿sí?, es uno de las referentes y de los caminos de la memoria para hacer política del presente en este siglo, que va a ser recurrentemente apelado. Vamos a detenernos ahí y vamos a un corte, estimado Garrio. Se puede aguantar todo, desplantes, berrinches, pero cuando pega en el bolsillo, ahí sí hay problema. Musk anuncia su salida del gobierno de Donald Trump. Sus empresas se cayeron. Ni modo, cuando el maldito dinero se impone, el amor sale por la ventana. Las changadas de la semana. Donald Trump confirmó que Elon Musk dejará su cargo en el gobierno de Estados Unidos a fines de mayo de 2025. Musk, quien lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental, se retira para enfocarse en sus empresas, en especial en Tesla, que atraviesa problemas financieros. Aunque seguirá colaborando ocasionalmente como asesor, ya no tendrá un rol activo ni autoridad formal en la Casa Blanca. Regresamos a El Planeta de los Changos. Gary, estás planteando algo bien interesante, un papa peronista. Sí, yo creo que hay elementos en la formación de Bergoglio, porque obviamente el peronismo fue... Hay que acordarse que el Perón sale en 1955 de Argentina en un golpe de estado, la Revolución Libertadora la llamaban, de militares. Y él va, bueno, a varios lugares de América Latina y termina finalmente en España, ¿no?, exiliado.
y ahí rearma lo que es el regreso de Perón, que son 18 años, desde el 55 hasta el 73, y esa es la etapa de formación, digamos, sacerdotal, territorial de Bergoglio en Argentina. Es la etapa donde él trabaja en Villas Miseria, en el Bajo Flores, ¿no? Creo que de esa etapa es la famosa foto donde él va en el subte, en el metro, ¿no? Que ahora ha circulado mucho con motivo de su muerte. Y también es la etapa ya a partir del regreso del peronismo, ¿no? Primero con Cámpora, ¿no? Con la presidencia de Cámpora, que es una presidencia transitoria para generar las condiciones para que regrese Perón. Cuando regresa Perón en el 73, las contradicciones más terribles del peronismo, ¿no? La triple A. Primero la masacre de Seiza, ¿no? Regresando el mismo día de Perón, hay un asesinato entre fracciones del peronismo en el aeropuerto de Seiza, ¿no? Después, cuando el famoso discurso del 1 de mayo de 1974, donde corre a los jóvenes montoneros, ¿no? De la Plaza de Mayo, pues porque él calcula Perón, un Perón ya viejo, un Perón ya no tan revolucionario, más conservador, decide conservar la alianza con los sindicatos, con la CGT, que habían sostenido un poco su presencia en el país también. Acuérdense que el peronismo estuvo proscrito de palabra y no se podía decir la palabra Perón. Era un delito hacer alusión. En ese contexto es que el peronismo da la deriva dictatorial. ¿Sí? Se crea la AAA con Isabelita, la esposa de Perón en ese momento, que se queda. Y ahí, en ese momento, es donde a Bergoglio se le acusa, ¿no? Sobre todo el caso de dos sacerdotes, el jesuita, Bergoglio es jesuita, ese es otro elemento histórico importante, es de una orden reformista en América Latina. Hay que recordar que en el siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados del 1767. De los virreinatos por ser tener ideas humanistas y demasiado emancipatorias. Ahora y tener muchas propiedades también, dicho sea de paso. Y claro, ¿no? Y haber acumulado un poder territorial muy grande, ¿sí? Es de esa orden Bergoglio, ¿no? De una orden que no tiene elementos tan conservadores como otra orden. Hay dos actores perdón, ahí. y nada más, y el otro tema, formadores de las élites. Claro. Es decir, también los Borbones expulsan a sus élites porque están formando a las élites. Claro, pero unas élites diferentes a las élites conservadoras de la Iglesia Católica, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, todo eso, y se dice, y hay un debate, poquito vuelve a ese debate, sobre si Bergoglio en realidad fue uno de los que señalaron a estos dos sacerdotes, ¿no? Para que después fueran desaparecidos, torturados, luego los dejaron en libertad por parte de la dictadura, ¿no? Esa es una acusación muy puntual, hay un juicio sobre eso. Pero bueno, más allá de eso, porque bueno, en realidad el problema terrible fue la represión, la desaparición forzada y la multitud de asesinatos que comete la dictadura, que ahora ya sabemos, la dictadura argentina fue una dictadura muy en la estrategia del campo de concentración. No como el campo de concentración de Auschwitz y eso. La ESMA, que es esta escuela armada de las Fuerzas Armadas de Argentina, que ahora era un museo, que ahora Milei acaba de revertir que sea un museo, le acaba de quitar esa condición, un museo de la memoria. Cuando uno hacía la visita a la ESMA se daba cuenta del mecanismo represivo y de desaparición. Bueno, fue una cosa bestial, terrible, de una deshumanización atroz, que todavía estamos viendo. Pero que justo, es decir, es un hombre que le toca vivir y enfrentar desde su posición como parte de una institución religiosa y que cruza esos años turbulentos, ¿no? Y eso ayuda a entender por qué él tiene un lenguaje mucho más cercano a la gente, aparentemente, que yo creo que sí, como que no le tiene ese miedo a la sociedad en esta tradición de los papas, que era una tradición de distancia con los sectores populares. Me llama la atención esa visión y creo, y aquí te lanzo la provocación, dos de sus iniciativas, sobre todo la de Laudato Si, esa me parece que es un gran esfuerzo intelectual, yo creo que sí es un hombre intelectual, si trata de plantear una alternativa ante una iglesia que está en crisis, que por más que digan que él apoyaba los matrimonios homosexuales, no los apoyaba, porque es una institución que no va a apoyar el aborto, no lo va a hacer. Pero me parece que la de Laudato Si fue la gran iniciativa para que la Iglesia Católica recobrara presencia en sociedades que tienen como preocupación el medio ambiente. Bueno, ¿tú qué opinas de eso? Eso, por un lado, estoy de acuerdo en eso, ¿no? En ese matiz, en esa precisión. Y hay otro documento, la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Que es
un documento histórico porque hay una condena explícita al sistema económico llamado neoliberalismo. Eso me parece que para el estudio de la filosofía política, de la religión, de la teología, la encíclica es el modo de comunicación, ¿no?, de las estructuras, ¿no?, de la Iglesia con la sociedad, con el pueblo, ¿no? Y esta encíclica, la Fratelli Tutti, que ha sido muy debatida, fue noticia. Para que una encíclica sea noticia, ¿no? Se supone que es una comunicación interna de la Iglesia, ¿no? Yo recuerdo cuando sale esa encíclica, titulares de los periódicos, varias partes del mundo, diciendo que el Papa condenaba el neoliberalismo, ¿no? Eso me parecía muy relevante, independientemente de qué fuerza pueda tener esa condena o no. Yo creo que nos lleva al dilema del papado de Bergoglio. ¿Era Bergoglio en realidad una tendencia de renovación, de reestructuración de la Iglesia Católica en plena crisis, que entendió mínimamente a partir de su formación que las iglesias para sostenerse deberían regresar a la comunicación con los sectores populares? ¿O él estaba preso, como dice otra, cautivo, dentro de una estructura conservadora, ¿sí?, con un gesto, digamos, de transformación, que en realidad era solo un gesto? ¿Sí? Yo creo que hizo lo posible dentro de su realidad. Así como enfrentó un contexto como la dictadura argentina de los 70s y de los 80s, me parece que también estar en una institución conservadora que, insisto, por más que él tratara de comunicar esta amor filial de la Iglesia hacia los homosexuales, él no iba a poder decir voy a casar a un hombre con otro hombre o a una mujer con otra mujer. No lo iba a hacer. Pero insisto, estas dos iniciativas me parece que sí las lanza para poder decir estamos tratando de hacer que la Iglesia Católica pueda tener una presencia en este contexto nuevo, donde lo que importa es el medio ambiente, ¿no? Esta idea de la tierra no es de nosotros, tenemos que respetarla, y esta última que señalas también es una condena a todas estas figuras que promueven el odio, ¿no? Como Trump o como el propio Milei. Oye, Ogarrio, somos presas del tiempo, somos presos del tiempo. Digamos, ¿cuál sería el obituario que tú le darías a Bergoglio? Me permito citarles para medir el impacto en ámbitos no religiosos, obviamente, más políticos, más de pensadoras, pensadores, más de opinión pública, de una escritora argentina, que ahora es muy conocida, es una gran escritora, Mariana Enríquez, que hizo una reflexión a propósito de Francisco. Dice así: una vez o dos lo vi cuando era arzobispo de Buenos Aires en el subte yendo para la Villa Miseria donde estaba. No me caía bien entonces. Jorge Bergoglio tuvo posiciones cuestionables. Cuando lo anunciaron como papa, me asusté. Con los años no me hice más ni menos católica, pero sí me di cuenta de que se convirtió en un enorme líder y un buen pastor para sus fieles. Gente que jamás hubiese imaginado que podría siquiera respetar a un papa le tenía afecto. Me incluyo, dice. Solo conozco las acciones más visibles de su pontificado, porque no me pasé estos años prestando atención. No soy religiosa, pero me da mucha pena su muerte y me da orgullo que haya sido alguien como Francisco el primer papa de América Latina. Sé que estaba en contra de muchas cosas que me parecen elementales, pero está bien. No le pido a la Iglesia que vaya en contra de su doctrina. Ese es un capricho eso. Sí me acuerdo que su primera misa fuera de Roma, fue en Lampedusa, y habló de los migrantes, una situación que sigue igual y permanece bastante afuera de la conversación pública, ¿no? Y termina diciendo, bueno, una parte. Se dieron cuenta, dice, una vez en Roma, dice, en una heladería, se dieron cuenta de mi acento, de acento argentino, gritaron como el Santo Padre y me regalaron un gelato bendecido. Ogarrio, muchas gracias. Esto fue El Planeta de los Changos. Desde luego les invitamos a que reflexionen el papel de Jorge Mario Bergoglio, o también conocido como el Papa Francisco. Muchas gracias y que tengan un excelente día, semana, mes y año. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó